Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, este jueves, estar aquí con ustedes haciendo lo que más me gusta, que es leer, compartir y disfrutar de la hermosa y bendita palabra de Dios. Es una gran bendición que Dios me da cada mañana poderla compartir con todos ustedes, pero también poder leerla y edificarme yo mismo cada día. Y este jueves yo deseo que para todos ustedes sea un día de gran bendición, un día en donde nuestro Padre Celestial se manifieste grande y maravillosamente en sus vidas, con su amor, gracia y misericordia, pero también con su guía, con su protección, con su amparo, con su fortaleza, con el gozo, con la paz inexplicable que solamente puede venir y provenir de las manos de nuestro Padre Celestial. Y este jueves vamos a continuar la lectura de la semana número 20, la lectura devocional, con los capítulos 23, 24, 25 y 26 del libro de Primera de Crónicas. Pero antes de iniciar, como todos los días, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, quien nos muestre las enseñanzas, no de la revelación y el entendimiento y la comprensión de lo plasmado en las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 23 de Primera de Crónicas, que dice de la siguiente manera: Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre todo Israel. Y juntando a todos los príncipes principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David con los instrumentos que de hecho para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Gerson, Ladán y Simei; los hijos de Ladán, tres: Jehiel el primero, después Setán y Joel; los hijos de Simei, tres: Selomit, Hasiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Ladán. Y los hijos de Simei, Hanat, Sina, Jeus y Beria. Estos cuatro fueron los hijos de Simei. Hanat era el primero y Sina el segundo, pero Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel, ellos cuatro. Los hijos de Aram: Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, y él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Levi. Los hijos de Moisés fueron Gerson, Eliezer. Hijo de Gerson fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijo de Ishar fue Selomit el jefe. Hijos de Hebrón, Jeraías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe e Isaías el segundo. Los hijos de Merari, Mahli y Musi. Los hijos de Mahli, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mahli, Edar y Jeremot, ellos tres. Estos son los hijos de Levi en las familias de sus padres, jefes de familia, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, las cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: a Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Levi de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación para toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición,
para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Aquí es prácticamente el trayecto final de la vida de David, en donde David concentra toda su atención, ¿sí?, y esmero en tener todo listo y dejar todo preparado, ¿sí?, en manos de Salomón, para que tanto la edificación del templo de Dios, lo correspondiente a la construcción y a todos los materiales que se utilizaron o se necesitaban, estuvieran, sí, totalmente a disposición y estuvieran al alcance del pueblo de Israel, pero también en lo correspondiente a la adoración, a la alabanza, ¿sí?, y al ministerio o a los muchos ministerios que se desarrollaban, ¿sí?, alrededor del tabernáculo y que ahora se iban a desarrollar en el gran templo en donde habitaría la presencia de Dios. David nuevamente, ¿sí?, asigna labores y tareas a los levitas, ¿sí?, distribuye, cuenta al pueblo levita que le pertenecía a Dios y era la heredad de ellos, nuestro Padre Celestial, y les asigna tareas, responsabilidades, ¿sí?, que llevarían a cabo en específico. ¿Por qué nuevamente? Porque cuando David fue ungido como rey, cuando regresó el arca del pacto, ¿sí?, el arca de la alianza, que también se conoce así, a Jerusalén, de igual manera David asignó tareas, en este caso a los cantores, a los coros, ¿sí?, a los ministerios de santidad, los cuales ofrecían los holocaustos, quemaban el incienso y hacían oración dentro del tabernáculo. David se esmeró en cuidar cada uno de los detalles, ¿sí?, para que su hijo Salomón no tuviera tropiezos o no tuviese inconvenientes en llevar a cabo, al desarrollarse y llevar a cabo la obra. Pero sobre todo, cuidó cada uno de los detalles por el amor, la entrega, ¿sí?, que tenía ante nuestro Padre Celestial. Ese corazón dispuesto, preocupado, ¿sí?, esmerado para que todo saliera bien, porque esa obra era y es para el Señor. Es un ejemplo que nosotros debemos de seguir cuando nos pidan ayuda, cuando nos pidan colaboración, ya sea para dar una prédica, para compartir un mensaje, para atender una clase o para colaborar en alguna tarea en la iglesia, ¿sí?, por algún evento o alguna actividad que se lleve a cabo. Hagámoslo con esmero y con pasión, porque lo estamos haciendo para Dios. Dediquemos al Padre lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestra mente, lo mejor de cada uno de nosotros, porque Dios, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos va a dar y por todo lo que nos está dando en este momento que es la vida, merece eso y mucho más. Y vamos a continuar con el capítulo número 24, que dice de la siguiente manera: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar, y a Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joairib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos,
la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la décima tercera a Upa, la décima cuarta a Jezebeat, la décima quinta a Bilga, la décima sexta a Imer, la décima séptima a Esir, la décima octava a Afses, la décima novena a Petaías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Jaquín, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaía, la vigésima cuarta a Masaías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y de los hijos de Levi quedaron Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Rehabías, Isías, el jefe, de los Isharitas, Selomot, e hijo de Selomot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jereías, el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamal, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaías, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías, los hijos de Merari, Malí y Musi, hijo de Jaías, Beno, los hijos de Merari por Hazaías, Beno, Soham, Zacur e Ibri. Y de Matli, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jeramel, los hijos de Musi, Malí, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suerte con sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc y de Imelec, y de los jefes de las casas paternas y de los sacerdotes y levitas. El principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Y finaliza el capítulo número 24, en donde podemos observar cómo se continúan distribuyendo las tareas y las responsabilidades conforme a las familias, ¿sí? Conforme a las casas paternas y conforme a los príncipes que había en cada una de las tribus de Jerusalén, que en este caso era la tribu de Levi, la cual le pertenecía a Dios por palabras del mismo Padre, y la heredad de ellos era la más grande que existe, la heredad que debemos desear tener tú y yo. La heredad de los levitas era nuestro Padre Celestial, era y es Jehová. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 25, que dice de la siguiente manera: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netaías y Azarea, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masjalot. Todos estos fueron hijos de Man, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos 12.
la quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta para Uquías con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Jezarela con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Sarael con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Asabías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima tercera para Subael con sus hijos y sus hermanos 12, la décima cuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima quinta para Jeremot con sus hijos y sus hermanos 12, la décima sexta para Ananías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima séptima para Jos Becasa con sus hijos y sus hermanos 12, la décima octava para Ananí con sus hijos y sus hermanos 12, la decimonovena para Maloti con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima para Eliata con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima primera para Otir con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima segunda para Gildati con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima tercera para Masjalot con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima cuarta para Romanti Eser con sus hijos y sus hermanos 12. Aquí nuevamente ¿sí? Se hace una distribución ¿sí? correspondiente ¿sí? a los hijos de Asaf, de Enán y de Jedutún. Tanto Asaf como Emán y Jedutún fueron incluso escritores de salmos. El que escribió más salmos, aproximadamente 8 o 9 salmos, fue Asaf, que era músico, cantor y profeta. La ocasión en la que compartimos ¿sí? esa interpretación, análisis y estudio de los salmos, hablamos mucho de Asaf. Era un excelente director del coro, el cual ¿sí? encabezaba las alabanzas a nuestro Padre Celestial, llevaba a cabo esa gran tarea, pero además profetizaba. ¿sí? Para el rey David, vivió en la época de David, y de igual manera Dios le dio revelación para plasmar salmos. Los salmos de Asaf son muy hermosos, ¿sí? Son de mucha enseñanza, son didácticos, son mictanes, ¿sí? Recordemos que un salmo que lleva la palabra mictán era que estaba plasmado a la vista de los creyentes, a la vista de los habitantes de la ciudad, para que ellos recibieran esa enseñanza, esa dirección, ese consejo, esa guía, esa exhortación que se plasmaba en la revelación de Dios, de su hermosa y bendita palabra. Así es como se distribuyeron los músicos, cantores y profetas. Así es como trabajaban ¿sí? permanentemente en el templo de Dios, antes en el tabernáculo y después de la época de Salomón en el templo de nuestro Padre Celestial, porque lo más importante es que ahí habitaba, ¿sí? Y ahí habita, ¿sí? La presencia de Dios. Ahora ese templo ya no es de roca, ya no es de metales preciosos, ya no es de joyas preciosas, ya no es de madera. Ese templo de Dios es de carne y hueso. Está aquí ubicado en nuestro corazón, el templo de nuestro Padre Celestial, en donde habita su presencia, en el Espíritu Santo del Señor. Somos tú y yo. Y es por ello es que hay que esmerarnos, ¿sí? Con todo el corazón, con todo nuestro empeño, con todo nuestro ánimo, con todas nuestras ganas, con lo mejor de cada uno de nosotros, para adorar, alabar, ¿sí? A nuestro Padre Celestial, para amarlo, para respetarlo, para obedecerlo, para entregarnos en cuerpo y alma, ¿sí? A su voluntad y a lo que marca su hermosa y bendita palabra. Y vamos a finalizar la lectura del día de hoy con el capítulo número 26, que dice de la siguiente manera: también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselamías, hijo de Core, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselamías, Zacarías el primogénito, Gediel el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elionai el séptimo, los hijos de Obed Edom,
Semaías era el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semanías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados los hijos de Semanías, Omni, Rafael, Obed, el Sabat, y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Semaquías, todos estos los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom, y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes de Josa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe, el segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Josa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron muchas suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta, y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Josa la de occidente, la puerta de Selequec, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, de los hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Iaías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuando los hijos de Ladán, hijo de Gerson, de Ladán, los jefes de las casas paternas de Ladán, Gersonita, fueron Jehielitas, y los hijos de Jeliel, Setán y Joel, su hermano, tuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová, de entre las amramitas, de los isharitas, de los hebronitas y de los uzielitas. Sebuel, hijo de Gerson, hijo de Moisés, era jefe de los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos no tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los israelitas, Kenanías y sus hijos eran gobernantes y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jeraías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galat, y sus hermanos hombres valientes eran 2700 jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Como ustedes pueden observar, ¿sí? Eran muy amplias y múltiples las tareas que se llevaban a cabo, las responsabilidades con las que se había que cumplir, ¿sí? Cada día en el templo de nuestro Padre Celestial. Algo muy similar a las tareas y responsabilidades con las que se cumplen hoy en una iglesia, en una congregación, en un templo de Dios, en la casa de nuestro Padre Celestial.
este tipo de relatos, aunque pareciese que no tienen ningún mensaje ni ninguna enseñanza y que solamente son informativos, ¿sí? O cualitativos de cómo se desarrollaban las cosas, de quiénes estaban a cargo de qué y de cuántos hombres participaban, podemos ver que eran miles y miles de levitas los que estaban a cargo de las tareas en el tabernáculo y posteriormente ya en el templo que se edificó en el periodo de Salomón. Y miles de levitas, sí, a veces eran insuficientes para llevar a cabo todas las labores, cumplir con ellas cada día, sí. No era como en nuestra época actualmente, ¿no? Que en el templo se atiende cada 8 días, ¿verdad? Y que muchas veces el pastor, los hermanos, sí, acuden el día sábado para preparar todo para el día domingo. Pero sobre todo, aunque hoy en día no se haga todos los días, tenemos que tener también esa disposición para participar. En la casa de Dios se edifican corazones. En la casa de Dios se curan almas. En la casa de Dios se abrazan aquellos hombres y mujeres, los cuales, sí, llegan en aflicción, tribulación, sí, por las consecuencias generadas por el mundo en sus vidas. En la casa de Dios, sí, miles de hombres y mujeres se encuentran con nuestro Padre Celestial. Es Dios el que los dirige a ese lugar. No somos nosotros los hermanos que asistimos, ni tampoco los pastores. Es nuestro Padre Celestial quien obra en los corazones, que Él ha decidido encontrarse con ellos y los dirige a su templo. Es por ese motivo que nosotros tenemos que tener la disposición de corazón, el esmero, la entrega, el compromiso, la responsabilidad, pero sobre todo el amor, sí, por servir también en nuestra iglesia, por servir también en nuestra congregación, por servirle a Dios. Si bien es cierto, nuestra comunión con Dios se lleva a cabo a través de la lectura, a través de la oración, a través de cultivar nuestra fe y nuestra comunión diaria con Dios, a través de reconocer que el Espíritu Santo habita en nosotros, a través de reconocer las obras, maravillas, los detalles, las bendiciones y la bondad de nuestro Padre Celestial en cada segundo que nos permite respirar. Nuestra comunión con Dios es personal, sí, y ahí la edificamos y debemos edificarla cada día. Pero el servicio en la congregación es una comisión que Dios nos da a todos y cada uno de nosotros. Son dos cosas muy distintas, pero que una ayuda a la otra. Nuestra comunión con Dios es ínfimamente personal, ¿sí? Y se construye a través de las formas que les acabo de mencionar. La fe, la oración, la lectura, la entrega, la sumisión, la dependencia, la responsabilidad, la obediencia y demás. Y nuestro servicio en la iglesia, sí, es colaborar en la obra del Padre, porque ahí en la iglesia se edifica a los hermanos. Ahí en la iglesia reciben consuelo, reciben dirección, reciben mensajes, reciben enseñanzas, ¿sí? Y no es justo, ¿sí?, que hay veces que en lugar de que seamos miles de levitas los que Dios nos dispongamos a cumplir o a contribuir y colaborar con las tareas de nuestra iglesia, resulta ser que son muy poquitos, ¿sí? Aquí, siendo miles, ¿sí?, a veces incluso faltaban manos. Había que organizarlos perfectamente para que todas las tareas se cumplieran. Acá a veces somos unos cuantos los que colaboramos, ¿sí? Y eso no debe de ser. Debemos de participar, porque así como nosotros un día cruzamos las puertas de nuestra iglesia, de tu iglesia, a la que te congregues, a cualquiera que sea que vayas, ¿sí?, y te recibieron con amor, gracia y misericordia, te recibieron con la palabra de Dios, te recibieron con los brazos abiertos para compartirte del amor del Padre, para brindarte el mensaje y la enseñanza que el Padre transmite a través de los pastores, a través de los hermanos que comparten la palabra. Así, hay muchos que llegan detrás de nosotros y no es justo delante de Dios que nosotros hayamos llegado a ese lugar y nos hayan recibido con los brazos abiertos, nos hayan ayudado, nos hayan apoyado, nos hayan acuerpado como hermanos en Cristo y fortalecido como hermanos en Cristo, y que hoy
que nosotros, gracias al Padre, caminamos en senderos de bendición y bienaventuranza, de victoria, guiados y prosperados y amparados por el Señor. No dispongamos nuestro corazón para que la casa del Padre, para que el templo en donde nos reunimos cada 8 días, la iglesia o la congregación, esté listo, ¿sí?, y preparado para recibir a más personas como tú y como yo, que un día cruzamos esa puerta. Siempre hay que tener disposición para colaborar en la obra de nuestro Padre Celestial, ya sea físicamente, económicamente o también moralmente, en todos los aspectos. Y hay que hacerlo de todo corazón, con esmero, con gratitud, con pasión, sabiendo que aunque haya sido el pastor o el hermano que está a cargo del ministerio, llámese de hombres o de mujeres, el que nos haya pedido el favor para colaborar, sepamos que ese fue el conducto el cual ocupó Dios para pedirnos, sí, la ayuda o la participación. Y no porque Dios necesite ni de ti ni de mí, ni de nuestra aportación, ya sea económica, en especie o de colaboración, sino porque Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí de colaborar, de participar. Porque cuando colaboramos y participamos, también nos edificamos y nos congratulamos y nos congraciamos delante de la presencia de su majestad. Nosotros estamos al servicio de Dios y eso es un honor, poder servirle a Jehová, poder decir que somos siervos y discípulos de su majestad, para un día también tener la bendición o la oportunidad de decir que somos también grandes guerreros de nuestro Padre Celestial. Esta fue la lectura del día de hoy, jueves. Yo te envío un fuerte abrazo, que Dios te bendiga grande y maravillosamente. Y cuando tengas posibilidad de participar en la obra de Dios, no lo dudes ni por un segundo y hazlo de todo corazón, con fe, con ánimo, con fortaleza, con esperanza y con confianza, esforzándonos y siendo valientes también para colaborar, también para aportar, para ayudar. Así como un día Dios nos ayudó a ti y a mí, hoy debemos de compartir eso con otros que lo necesiten. Siempre tengamos ese corazón dispuesto. Que Dios nos bendiga, ¿sí?, y nos guíe por los caminos correctos, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, y todos los días de nuestra vida. Que tengas un excelente y bendecido jueves. Dios te bendiga y te abrace inmensamente con su hermoso y maravilloso amor. Saludos.